Hola Sebastián, ¿cómo estás? León, buenas tardes, muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que tuvo muchísimo impacto en el ámbito económico, las medidas de política monetaria aplicadas por el Banco Central para hacer frente a la baja económica que hubo en el país en el 2020, ¿verdad? ¿Cómo aplica la tasa de política monetaria al Banco Central? La política de referencia del Banco Central es, es el mecanismo que tiene, dado el esquema de metas de inflación que utiliza el Banco Central, para anclar las expectativas de la gente y decir, bueno, yo ubico en esta tasa y esta tasa de referencia me va a ayudar a tener determinado control de precio y a estimular lo que es la demanda agregada al Producto Bruto Interno. Si bien el objetivo principal del Banco Central es la estabilidad general de precios, digamos, la estabilidad del precio de la moneda, mediante el control de la inflación puede lograr eso con un crecimiento del PBI. Entonces, la tasa de referencia es el instrumento de política monetaria principal del Banco Central para la consecución de su objetivo de la estabilidad de precios en una economía. Dada la situación de incertidumbre global, el parate general de la economía global que hubo durante principales por muchas situaciones de cierre total de la economía, donde uno podía realizar tus actividades comerciales, entonces es necesario por parte de los estados tener una política activa y sobre todo monetaria, donde si tenés la manera o los grados de libertad para aplicar una política monetaria, de bajar los tipos de interés inicialmente. Eso en el corto plazo le va a permitir a los, sobre todo a los agentes económicos, digamos, a los tomadores de tasas activas, como a los prestadores de dinero que son los bancos, que baje esa tasa porque le va a dejar un ingreso menor. Antes estaba en 4% y eso pasó, que después lo vamos a explicar, pasó a 0,75. Eso hizo que la tasa baje y en el corto plazo los bancos tengan un poco mayor de apetito para prestar más dinero a los agentes económicos. ¿Qué pasa? En un contexto de incertidumbre donde hay un parate económico, los bancos prestan dinero que no es de él. Entonces hay una serie de círculos virtuosos donde vos decís, bueno, está bien, el Banco Central me está dando buenas medidas de baja de tasas, donde me permite, después me estaba, también vos mencionaste el tema de reducción de encaje bancario, facilidades de política de reporto, refinanciaciones que me da, reestructuraciones de crédito por la situación. Igualmente aplica algunas, pero en el otro contexto de incertidumbre, entonces el banco dice, bueno, igual tengo que parar la pelota, necesito más garantías para aumentar mis créditos, porque en el fondo yo necesito que me devuelvan la plata. El dinero es mi mercadería, dicen los bancos. Entonces también después adicionalmente surgieron los créditos con garantía estatal, que es el FOGAPI, que eso por ahí estimuló más el crédito de corto y mediano plazo. Si el Banco Central no hubiera aplicado estas políticas, te puedo asegurar que no íbamos a estar hablando de un decrecimiento del 0,8, 1%, estaríamos hablando del 5, 6 o 7%. No sé. Entonces fue muy importante para ayudar a estimular la economía en el corto plazo, también acompañar una política fiscal activa mediante gasto del gobierno. Entonces eso por ahí te netea o te compensa la caída de ciertos sectores que fueron muy golpeados. Justamente la tasa de política monetaria disminuyó del 4% al 0,75%. Comenzó en marzo, cuando los agentes económicos empezaban a tener esas expectativas negativas, empezó a cambiar el consumo. Después nos fuimos a abril, donde bajó a 1,25%, donde ya se revisó las proyecciones mundiales, o sea, ya empezaban a bajar. Y después pasó en junio, donde llega al 0,75%, donde ya se vieron por medio de los indicadores como el SN, el IMAEP, que la actividad económica había bajado en los meses de mayor restricción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todo esto, toda esta baja que te mencioné de mes a mes, afectan a las colocaciones del mercado? La política monetaria tiene mecanismos de transmisión y canales de transmisión. El primero es la tasa de interés, que es la inicial. Después también, mediante las otras políticas, tiene el canal del crédito y el canal del tipo de cambio. En el fondo, al bajar la tasa de interés y también en la parte de los canales crediticios, al bajar encaje y aumentar el límite prestable de los bancos, se da un contexto de mayor liquidez en el mercado. Claro. O sea, eso te genera que hay mayor liquidez. Que hoy están un 30% arriba. Exactamente. ¿Por qué? Primero,
por la política monetaria, después por la incertidumbre en general, la gente que tenía un proyecto que iba a iniciar dice, no, voy a esperar, entonces voy a dejar la plata líquida por las dudas. Entonces hizo en general que hubo un parate donde mucha gente que iba a invertir dijo, voy a esperar un poco porque realmente no sé cómo va a estar la situación y no sé qué va a pasar. Y los bancos mismos tenían incertidumbre. También, en vez de prestar, ellos también estaban bastante reacios a prestar. Entonces también, en cambio, la gente por ahí seguía depositando sus ahorros en los bancos, pero no crecía los préstamos de los bancos sin garantías necesarias. Entonces se dio un contexto donde baja de tasa con aumento de liquidez y que está siguiendo, porque todavía, ahora recién estamos viendo señales por lo menos de que la recuperación se va a dar en este 2021 con la vacuna y se avisora un crecimiento económico mejor para 2021. Con ese panorama, digamos, la gente sí por ahí está más reacia a invertir, o a apostar o a recomponer lo que él dijo, parado, estoy viendo, no sé qué situación. ¿Qué va a pasar? Ahora sí me voy a animar a por lo menos empezar con el proyecto. Entonces eso hace de que, por un lado, bajen las tasas pasivas que le pagan, porque bajó bastante, también bajen las tasas activas y eso vaya estimulando el crédito en el corto y mediano plazo. Justamente eso quería tocar, que las tasas activas y pasivas están por debajo del 30% en comparación al 2019, o sea, están muy... ¿Qué perspectiva tenés vos en el 2021 y 2021 y ir un poquitito más, 2022, para las tasas activas y pasivas? Yo creo que la liquidez actual que está habiendo ahora en 2021 va a seguir, por lo menos este año va a seguir. Yo creo que el primer semestre todavía va a seguir porque hasta que no esté la vacuna, ya que esté más claro el panorama, la gente todavía va a seguir un poco cauta y los bancos también. Y yo creo que van a seguir estímulos por parte del Banco Central con medidas, o deberían seguir, por lo menos a mi criterio, con medidas que permitan reestructurar a la gente que fue realmente golpeada a más largo plazo, a 4 o 5 años, para que le permita recuperarse. Vos no recuperás una caída tan fuerte, ponemos en determinados sectores, en un año, es imposible. Entonces yo creo que va a haber otras medidas para reestructurar en 4 o 5 años. Yo creo que las tasas en ese sentido van a mantenerse, o puede ser que suba marginalmente poquito. Otro mecanismo que tiene el Banco Central de aplicar la política monetaria son los esquemas de inflación, que hoy el rango de inflación, de metas de inflación, es el 4%. 2% arriba, 2% abajo. En los últimos meses del 2020 se logró llegar al 2%, ¿verdad? Pero hubo una baja por debajo del rango del esquema de meta de inflación. ¿A qué se debe esa baja? Y esa baja se debe principalmente al parate de la economía, o sea, al estar parada y tener una caída del 10% de una economía donde prácticamente se retrajo muchísimo el consumo. Eso hace que no haya inflación, o sea, inclusive que pueda ser negativa, porque estábamos rumbo a una deflación. Claro, los precios en alimentos no se modificaron, pero por ejemplo en el tema de automóviles, combustibles... Había facilidades, bajan mucho en otro segmento y tampoco tenía demanda para subir los precios. Entonces, ¿qué pasa? Tener una política monetaria expansiva que igual tiene un lag. Es importante saber que toda política monetaria tiene un timing, un determinado tiempo en hacer efecto, porque es un proceso de contratos que se va dando y ahora recién está reflejado bien en la curva de tasas de interés lo que pasó hace 6 o 8 meses. Entonces claramente ese lag o ese rezago es de 6 meses en adelante. Siempre se dice que una política monetaria tiene un efecto más o menos de 6 meses a un año. Entonces nosotros ahora estamos viendo ese efecto de esa baja de tasas que hubo marzo, abril, mayo y junio más o menos. Lo estamos reflejando ahora con un aumento de liquidez, con unas tasas activas y pasivas que bajaron contundentemente, y creo que va a haber mejores condiciones para crediticias para que la gente no vuelva a apostar a proyectos de inversión y estimule el consumo y la inversión, porque también con tasas bajas uno por ahí se anima también a consumir, a comprarse algo. Bueno, te agradezco muchísimo, Sebas. Tocamos muchos temas. Tocamos liquidez, tasa política monetaria, esquema de inflación. Estamos a las órdenes para futuras charlas y cafés. Gracias.